Como sabéis, hace poco hice un debate sobre la veracidad de la Biblia con Aristarchus. Básicamente yo presenté 3 argumentos: las profecías, la exactitud científica y la aplicabilidad de sus consejos. Y sus argumentos fueron los siguientes: los problemas en la inspiración, la inexactitud científica y la incoherencia interna. Vale, ¿qué contraargumentó Aristarchus sobre las profecías? Pues en cuanto a la profecía de Babilonia, dijo que algunos críticos defienden que el libro de Isaías se puede dividir en 3 partes, y que cada una de ellas se escribió en una época distinta por un autor diferente. Pero aparte de apoyarse en estos críticos, no aportó pruebas sobre esto. Vamos a ver varios motivos por los que se puede afirmar que el libro de Isaías lo escribió un solo autor en la época en la que está fechado. Por un lado, los escritores del Nuevo Testamento atribuyeron a Isaías el profeta tanto la información que hoy se recoge en los capítulos del 1 al 39 como la de los capítulos 40 a 66. Nunca dieron a entender que hubiera 2 personas con ese nombre, ni que el escritor de una parte del libro fuese desconocido. Además, en otras muchas citas de la última parte de Isaías que hacen los escritores del Nuevo Testamento, se señala específicamente que el escritor es Isaías el profeta, no algún desconocido. Lucas, por ejemplo, habla de un funcionario etíope que estaba leyendo parte de lo que ahora constituye el capítulo 53 de Isaías, el cual, según los críticos modernos, se debe a la pluma del deutero Isaías. Sin embargo, Lucas dice que el etíope leía en voz alta al profeta Isaías. Otro ejemplo lo encontramos en el evangelista Mateo, quien explica que el ministerio de Juan el Bautista cumplió las palabras proféticas que ahora leemos en Isaías 43. ¿A quién atribuye Mateo la profecía? ¿A un deutero Isaías desconocido? No, él identificó al escritor sencillamente como Isaías el profeta. En otra ocasión, Jesús tomó un rollo y leyó las palabras que actualmente aparecen en Isaías 61, 1 y 2. En su carta a los romanos, Pablo cita tanto de las primeras secciones como de las últimas del libro profético, y en ningún momento da a entender siquiera que no las haya redactado una misma persona, Isaías. Es obvio entonces que los cristianos del siglo I no creían que el libro de Isaías fuera obra de 2, 3 o más escritores. Por otro lado, el rollo del Mar Muerto de Isaías muestra que el copista que lo escribió no sabía nada de ninguna supuesta división de la profecía al final del capítulo 39. Este copista empezó el capítulo 40 en la última línea de la misma columna que contiene el capítulo 39. Además, todo el libro de Isaías se ha mantenido a través de los siglos como una sola obra, sin divisiones. La continuidad de los capítulos 39 y 40 es evidente por lo que se dice en los versículos 6 y 7 del capítulo 39, donde obviamente se introducen elementos de transición. Otra razón es el uso constante de ciertas expresiones. Por ejemplo, el apelativo divino el Santo de Israel aparece 12 veces en los capítulos 1 a 39 del libro, y 13 veces en los capítulos 40 a 66. Sin embargo, en el resto de las escrituras hebreas solo se emplea en 6 ocasiones. Hay otras similitudes entre Isaías capítulos del 1 al 39 y 40 a 66. En ambas secciones se utiliza con frecuencia las mismas figuras retóricas, como la de una mujer con dolores de parto y un camino o una calzada. También se hace referencia a Sión repetidamente, 29 veces en los capítulos 1 a 39 y 18 en los capítulos 40 a 66. De hecho, en Isaías se menciona a Sión en más ocasiones que en cualquier otro libro de la Biblia. Tales pruebas, según The International Standard Bible Encyclopedia, imprimen al libro una individualidad que sería difícil de explicar si hubiera tenido 2, 3 o más escritores. Otro punto es el testimonio del historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. Este no solo señala que las profecías de Isaías acerca de Ciro se escribieron en el siglo VIII a.C., sino también que aquel monarca estaba al tanto de su contenido. En su obra Antigüedades Judías escribió: Ciro conoció esto al leer el libro en que Isaías emitió profecías relativas a él y que su autor había legado 210 años antes. Pero si Isaías tiene un solo escritor, ¿cómo podemos explicar el aparente cambio de estilo a partir del capítulo 40? Bueno, esto es fácil de explicar si recordamos que Isaías fue profeta durante un mínimo de 46 años. Es de esperar que en ese intervalo de tiempo cambiara el contenido de su mensaje, así como su manera de expresarlo. Por tanto, Aristarchus solo se puede basar en las afirmaciones de algunos críticos, mientras que tenemos muchísimas evidencias de que Isaías lo escribió una sola persona, lo cual deja claro que las profecías se escribieron antes de los hechos. Acerca de la segunda profecía, menciona el hecho de que los seguidores de Jesús serían perseguidos era bastante predecible, porque si a Jesús lo persiguieron es lógico que a sus seguidores también. Bueno, esto es cierto a corto plazo. Era predecible, y de hecho ya estaba sucediendo, que a sus seguidores se les perseguiría en ese tiempo. Pero resulta que los cristianos han sido perseguidos en mayor o menor medida hasta el día de hoy. Se llevaron a los campos de concentración nazi a algunos sectores del cristianismo, y hoy día en algunos países está prohibido leer la Biblia o practicar algunas confesiones cristianas. ¿Era predecible que el cristianismo sería perseguido durante 2000 años? Para nada. Sobre la última profecía, la de Daniel, dice que el libro data del siglo II a.C. Quiero recalcar que no ha demostrado esto de ninguna manera, simplemente lo ha afirmado. Pero esto es falso. El libro data del 536 a.C. Las críticas al libro de Daniel no son una novedad.
Se remontan al siglo III, cuando un filósofo llamado Porfirio pensó que la influencia del cristianismo representaba una amenaza. Con el objetivo de desacreditar aquella religión novedosa, escribió 15 libros. En el 12º dirigió un ataque directo contra el libro de Daniel, denunciándolo como una falsificación realizada por un judío del siglo II a.C. ¿Pero qué se objetó sobre el libro de Daniel? Por un lado, se le acusó de distorsionar detalles históricos. Por ejemplo, Daniel escribió que Belsasar, hijo de Nabucodonosor, era quien reinaba en Babilonia cuando la ciudad cayó. Los críticos atacaron durante mucho tiempo esta afirmación, pues el nombre de Belsasar no aparece en ningún lugar aparte de la Biblia. En 1850, Ferdinand Hitzing dijo que Belsasar era obviamente un producto de la imaginación del escritor. Pero solo 4 años después, se desenterraron unos cilindros pequeños de arcilla en las ruinas de la antigua ciudad babilónica de Ur, en lo que es ahora el sur de Irak. Entre esos documentos cuneiformes del rey Nabonido figuraba una oración por Belsausur, mi hijo mayor. Hasta los críticos tuvieron que admitirlo. Se trataba de Belsasar, que aparece en el libro de Daniel. Lejos de contentarse con eso, H.F. Talbot alegó que el hijo al que la inscripción aludía no era más que un niño, en tanto que Daniel lo presenta como un rey en el poder. Sin embargo, solo un año después de publicarse los comentarios de Talbot, se desenterraron más tablillas cuneiformes que indicaban que Belsasar disponía de secretarios y servidumbre. Evidentemente no era ningún niño. Otras tablillas zanjaron definitivamente la cuestión, pues revelaron que Nabonido se ausentaba de Babilonia por periodos de varios años, durante los cuales confiaba el reino de Babilonia en su hijo mayor Belsasar. En esas ocasiones, Belsasar era rey en funciones, corregente con su padre. Por otro lado, el conocimiento del libro de Daniel de los pormenores de la antigua Babilonia constituye una prueba convincente de la historicidad de su relato y de que se escribió mucho antes del siglo II a.C. Por ejemplo, Daniel nos dice que Nabucodonosor erigió una enorme estatua para que todo el pueblo lo adorara. Los arqueólogos han descubierto pruebas de que este monarca fomentó las prácticas nacionalistas y religiosas entre sus súbditos. Daniel se refiere a la jactancia de Nabucodonosor por sus logros arquitectónicos. Los arqueólogos han podido confirmar que Nabucodonosor fue, efectivamente, el promotor de gran parte de las edificaciones de Babilonia. Tal era su engreimiento que incluso mandó estampar su nombre en los ladrillos. Quienes critican el libro de Daniel no pueden explicar cómo su supuesto farsante del siglo II a.C. pudo saber de estas construcciones unos 4 siglos después de que se erigieron y mucho antes de que la arqueología lo sacara a la luz. Además de esto, el historiador judío Josefo atestigua su autenticidad, pues indica que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén en su ofensiva contra Persia en el siglo IV a.C., los sacerdotes le enseñaron una copia del libro de Daniel. El propio Alejandro comprendió que las palabras proféticas de Daniel se referían a su propia campaña militar contra Persia. Esto ocurrió alrededor del 332 a.C. La historia también registra que Alejandro otorgó grandes favores a los judíos y se cree que esto fue debido a lo que Daniel dijo de él en su profecía. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran ratificó todavía más la autenticidad del libro de Daniel. Entre los hallazgos que salieron a la luz en 1952, figura una cantidad sorprendentemente elevada de rollos y fragmentos del mismo. Se ha determinado que el más antiguo data de finales del siglo II a.C., de lo que se desprende que en esa fecha temprana, el libro de Daniel ya era popular y muy respetado. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible señala: debe desestimarse ya la época macabea al fijar la antigüedad de Daniel, aunque solo sea porque no permite suficiente tiempo entre la escritura del libro de Daniel y la aparición de copias de este en la biblioteca de una secta religiosa macabea. Acerca del idioma en que se escribió el libro de Daniel, la obra de International Standard Bible Encyclopedia dice: cuando se examina el vocabulario arameo de Daniel, un 90% del mismo se puede comprobar en el acto contrastándolo con las inscripciones semíticas occidentales o papiros del siglo V a.C. o anteriores. Así que hay mucha evidencia para fechar el libro de Daniel más atrás del 500 a.C. Sencillamente, los que afirman que el libro no es realmente profético, sino que se escribió después de que ocurrieran los acontecimientos, lo hacen únicamente por su negativa a aceptar estas profecías. ¿Y qué podemos decir del ejemplo que dio Aristarchus de profecía no cumplida? Él habla de la profecía de la caída de Egipto por parte de Babilonia, y dice que tal cosa no sucedió. 3 cosas en este punto. La primera es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Se entiende, ¿no? El hecho de que no haya pruebas de algo no es en sí una prueba de que no sucedió. Pudo haber sucedido, pero no queda registrado. Así que en ningún caso se puede decir que, puesto que no hay registro de esta profecía, entonces no sucedió. La cuestión debe ser, puesto que no podemos probar ni que sucedió ni que no sucedió, entonces no podemos pronunciarnos al respecto, pero en ningún caso es un ejemplo de profecía no cumplida. Un segundo punto es que los egipcios tenían como costumbre borrar de los registros cualquier cosa vergonzosa sobre ellos, como sería una conquista. Tutmosis III, por ejemplo,
borró el nombre y representación de su antecesora, la reina Hatshepsut, de un registro monumental en piedra descubierto en Deir al-Bahari, Egipto. Así que no debería extrañarnos no encontrar registros embarazosos acerca de los egipcios. En tercer lugar, aunque no hay mucho registro de esta conquista, sí hay alguna cosa indirecta. Un texto fragmentario babilonio fechado en el 37º año de Nabucodonosor, el 588 a.C., menciona una campaña contra Egipto. Aunque no puede determinarse si esta campaña está relacionada con la profecía, es posible. Además, el historiador judío Josefo escribió sobre esta conquista. Dijo que el sitio duró 13 años y fue muy costoso para los babilonios. Según se desprende de los anales históricos, parece que Faraón Ofra y Edbaal II de Tiro habían hecho una alianza, lo cual puede explicar el tiempo de duración del sitio. Así que estos tres motivos pueden apuntar a que tal cosa sucedió. No podemos asegurarlo, pero en ningún caso es un ejemplo de profecía no cumplida. En resumen, no he visto una verdadera objeción a las profecías. Y si la Biblia predice el futuro cientos de veces, ¿qué explicación le damos si es que Dios no está detrás? Entrando en el segundo argumento, el de la exactitud científica, él aportó exactamente el mismo argumento pero a la inversa. ¿Quién tiene razón? Pues lo máximo que podemos hacer es analizar los ejemplos que se pusieron en el debate. Sobre los ejemplos de exactitud científica que puse, él contraargumentó el de que la Tierra flota en el vacío. Dijo que en otros pasajes se dice que la Tierra está sustentada en columnas. Claro, coger esto suelto sería descontextualizarlo. En muchas ocasiones, la Biblia usa un lenguaje figurativo. Job, por ejemplo, dice que el caballo se ríe de miedo siendo evidentemente algo figurativo. Todos estamos familiarizados con este lenguaje en el habla cotidiana. Por ejemplo, si alguien no está particularmente cuerdo, podríamos decir que se le va la olla o que se le va la pinza. Nadie entiende esto en su sentido literal, sino que es evidente que es algo figurado. En el caso que nos ocupa, lo de las columnas, se menciona por ejemplo en 1 de Samuel 2.8, que es uno de los versículos a los que Aristarcus hace referencia. Dice lo siguiente: levanta del polvo al humilde y alza del montón de cenizas al pobre para sentarlos con príncipes y darles un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra y sobre ellos se coloca el terreno productivo. La primera parte de este versículo nos dice que es Dios quien eleva a las personas a posiciones de liderazgo. La segunda parte del versículo explica por qué es Dios quien toma esta determinación. Dios determina quién estará en el liderazgo porque todas las posiciones de liderazgo le pertenecen. Él es quien creó estos roles y Él es quien determina quién cumplirá esos roles. Las posiciones de liderazgo en la Tierra, los pilares de la Tierra, son de Dios, así que no se está haciendo referencia al planeta literal, sino a una posición de liderazgo. Otra referencia es el Salmo 104.5, que dice: Él ha establecido la tierra sobre sus cimientos, nunca jamás se la moverá de su lugar. Hay que entender que el libro del Salmo está escrito en un lenguaje poético. No sé si habéis leído algún libro de poesía, pero sería absurdo tomarse de manera literal todas las alegorías que se hacen. ¿Por qué hacerlo únicamente con los salmos? Los versículos precedentes también dicen que convierte las nubes en su carro, y nadie se imagina un carro hecho de nubes, o hace a sus siervos un fuego voraz, y tampoco entendemos que los siervos de Dios se convierten en fuego. Así que la idea que transmite es simplemente que las leyes inmutables que gobiernan el universo mantienen la tierra en su lugar. Por lo tanto, interpretar ciertos tipos de recursos literarios como literales es sacar del contexto la Biblia, y más cuando estos lenguajes se respetan en otros libros seculares, como los poemas, pero que por algún motivo se hace otro juicio con la Biblia. Sobre su refutación de la cuarentena, dice que el hecho de que en la Biblia se digan ciertos códigos de higiene no muestra que vienen de un ser omnisciente, porque esto se descubrió sin la acción de un ser omnisciente 2500 años después. Pero esto no tiene nada que ver con mi punto. Lo que dije, y que no negó en ningún momento, es que la Biblia contiene un conocimiento científico muy adelantado para su tiempo. Y esto, evidentemente, hay que explicarlo de alguna manera. Yo propongo que Dios les comunicó ese conocimiento. Aristarchus no nos ha dado ninguna alternativa. En cuanto a que el universo tiene un principio, dice que esta cuestión es de cara o cruz, que hay un 50% de probabilidades de acertar. Pero creo que Aristarchus no está entendiendo el punto. No estoy diciendo que la Biblia tiene 300 afirmaciones científicas y que acierta a 40. Eso se podría explicar con la probabilidad. Estoy diciendo que ninguna afirmación bíblica es científicamente errónea, y que muchas de ellas son claramente muy anteriores a cuando los humanos descubrimos esto. No puedes explicar un acierto del 100% con la mera probabilidad. En resumen, sus refutaciones son que las afirmaciones científicas de la Biblia aciertan por mera probabilidad, pero esto no explica un acierto del 100%, y también hay una mala comprensión de ciertos lenguajes que se usan en la Biblia y en muchos otros escritos seculares, y por tanto, no veo una refutación coherente. ¿Qué dijo Aristarchus sobre mi último argumento, sobre la aplicabilidad de sus consejos? Pues dijo que sí, que hay buenos consejos, pero que por otro lado tiene consejos muy inapropiados desde un punto de vista moral. Y habla concretamente de la ley mosaica. Pero creo que no entendió bien el argumento de los consejos. Me refiero a consejos sobre la vida que, independientemente de la época y cultura, funcionan. Volvamos a la ley mosaica.
matar a un idólatra no es un consejo, es una ley del antiguo Israel. Por tanto, esto no entra en los consejos a los que yo hago referencia. Resuelto este pequeño malentendido, es evidente que la ley mosaica no tiene consejos aplicables a nosotros, tiene leyes y preceptos aplicables a los israelitas de aquel tiempo, así que no son ejemplos de consejos bíblicos aplicables hoy en día y fallidos. También menciona que Lot entrega a sus hijas para que puedan abusar sexualmente de ellas. Esto, aparte de estar muy sesgado, y si os explicara el contexto lo entenderíais perfectamente, sin olvidar que finalmente no les pasó nada a sus hijas, no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Lot no nos aconseja a las personas de hoy en día que entreguemos a nuestras hijas a los vecinos, para nada. No tiene nada que ver con los consejos bíblicos. Por lo tanto, no se ha objetado nada en contra de este argumento. Lo único que ha dicho es que son consejos obvios, y algunos lo son. Sin embargo, no serán tan evidentes cuando la mayoría de las personas no lo siguen. Por ejemplo, dice que todo el mundo sabe que el abuso del alcohol es malo, pero resulta que el abuso del alcohol es una de las principales causas de muerte evitables. Así que tan obvios no serán estos consejos si la mayoría no los sigue. Pero sobre todo, estos consejos son obvios hoy en día con el conocimiento que tenemos, pero no hace 3000 años cuando se escribieron. ¿Y qué hay del ejemplo de Aristarcus de inexactitud científica? Pues vuelvo a sacar un tema que ya habíamos hablado en otras ocasiones: los días creativos. Básicamente dice que los días creativos son periodos de 24 horas, y dice dos cosas: que mi interpretación de la palabra días como periodo largo de tiempo es, y cito textualmente, totalmente injustificada, y que no hay un solo ejemplo en la Biblia de la palabra día con un significado diferente a 24 horas. Veamos lo que ponen algunas enciclopedias y diccionarios de hebreo antiguo en la palabra día. El diccionario bíblico de J.D. Douglas dice: día, una palabra frecuentemente mal interpretada debido a sus diversos usos en la Biblia. Muchas veces significa el tiempo entre la salida y la puesta del sol. En una época temprana se dividió en tres partes: la mañana, el mediodía y la tarde. La palabra también se refiere al tiempo en general. También se usa figuradamente en referencia al día de juicio, la duración de la vida, el momento de la oportunidad y cualquier momento. El diccionario expositivo de W. Vine dice: he seleccionado algunas partes porque la definición de día es bastante amplia. Yom tiene varias acepciones. El término representa el periodo diurno de luz en contraste con la oscuridad de la noche, lo cual ya es algo diferente a 24 horas. El vocablo denota un periodo de 24 horas. Y ahora viene lo interesante. Yom también puede significar un periodo indefinido, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este versículo, día se refiere a todo el periodo de descanso de Dios desde la creación del universo. El día comenzó después de que Él completara los actos de creación del séptimo día y se extiende a lo menos hasta el regreso de Cristo. Compárese con Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día, Beyom, en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. En este pasaje, día se refiere a todo el periodo que abarca los 6 días de la creación. Otro matiz se encuentra en Génesis 2:17, donde el término representa un punto en el tiempo o un momento preciso. Y también dice que Yom adquiere otros matices particulares cuando se usa con diversas preposiciones. Un último ejemplo. El Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco de la Cueva dice: día. Prescindo del significado de día como unidad de tiempo de 24 horas. Empezamos bien. En la Biblia se designa con el nombre de día a un acontecimiento que va más allá de las 24 horas, como el día de Jesucristo o el día de Yahvé. También el día de salvación, los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Así que lo que está totalmente injustificado es tratar de entender un pasaje que se escribió en hebreo antiguo sin tener conocimientos del mismo. En segundo lugar, dijo que no le pude dar un ejemplo de día como periodo distinto de 24 horas. Nuevamente, esto es falso, porque le mencioné con anterioridad el ejemplo de Génesis 2:4 que dice: esta es la historia de los cielos y la tierra, en el tiempo en que fueron creados, en el día en que Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. Como se ve claramente, aquí el escritor está englobando los 6 días creativos en un solo día, y hay muchos más argumentos que apoyan esto. Un segundo supuesto error científico es el orden de la creación, donde él entiende que el relato dice que el sol se creó después de la tierra. Como ya dije en un vídeo anterior, Génesis 1:1 habla de la creación del universo, lo que incluye el sol. Los posteriores días creativos hablan de la habitabilidad de la tierra, y cuando en el día cuarto se hace el sol, no se refiere a crear, y prueba de ello es que no se usa el término crear que se usa en Génesis 1:1, sino que hace que el sol tenga una nueva relación con la tierra al hacerlo visible, como se entiende claramente en el contexto. Bien, ¿qué se puede decir del resto de argumentos presentados por Aristarcus? En cuanto a los problemas de inspiración divina, dijo que no le parece la forma más adecuada de transmitir un mensaje por parte de Dios. Como ya dije en el propio debate, no veo que esto esté bien sustentado. Me parece bastante subjetivo decir que no es la mejor forma, pero sobre todo, la revelación divina tiene un propósito: que lleguemos a conocer a Dios, sus propósitos, y que tengamos una relación con Él. Y esto se consigue con la Biblia. Así que no es necesario que la revelación divina se transmita de la forma más eficiente posible, sino de una manera en que cumpla su objetivo. Y la Biblia lo hace.
El último argumento de Aristarcus son las contradicciones internas. Como ejemplo, dice que Dios se arrepintió, lo cual no coincide con un ser omnisciente e inmutable. Hay que decir dos cosas al respecto. La primera es que la traducción arrepentirse no es la mejor. Una traducción más correcta al término naham sería siente pesar. Lo segundo es, como dice la enciclopedia de M. Clintock y Strong, del propio Dios se dice que se arrepiente, pero eso solo es posible entenderlo en el sentido de que modifica su proceder hacia sus criaturas, bien por haberles otorgado un bien o infligido castigo. No obstante, esta modificación responde al cambio que se produce en el comportamiento de sus criaturas. Así es como en términos humanos se dice de Dios que se arrepiente. Las normas justas de Dios permanecen constantes, estables, inmutables y sin la más mínima variación. Es decir, sus normas son inmutables, pero cómo respondan sus criaturas a sus normas puede hacer que Dios se complazca con ellas o que sienta pesar por tener que castigarlas. Cita Números 23:19 como ejemplo de versículo que dice que Dios no se arrepiente. No me cansaré de decir que la mayoría de las supuestas contradicciones aparecen cuando no tomamos en cuenta el contexto. En el texto mencionado anteriormente, se dice que Dios siente pesar porque está hablando de una relación entre él y otros seres libres. Siente pesar o se siente mal por las malas decisiones que toman otros. Pero en el libro de Números está hablando de sí mismo. En resumen, Dios no cambia de opinión o siente pesar en sí mismo, porque es inmutable, pero sí siente pesar por las malas decisiones de otros seres. Otra cosa que menciona es que, independientemente de que se traduzca arrepentirse o sentir pesar, el problema está en que Dios comete un error al crear a los humanos que le desobedecerán y luego tener que corregir el error. Pero esto no es ningún error de parte de Dios. Dios crea seres libres, por tanto, lo que hagan estos seres con su libertad no es culpa de Dios. El hecho de corregir a los humanos desobedientes y premiar a los obedientes no implica que Dios se haya equivocado, sino que como seres libres podemos decidir y cada decisión tiene sus consecuencias. Así que su argumento, con un único ejemplo y encima incorrecto, se me queda muy cojo. En resumen, creo que no entendió el punto de mis argumentos. No dije que la Biblia es inspirada de Dios porque acierte algunas cosas predecibles. No he dicho que la Biblia es inspirada porque haga algunas afirmaciones científicas verdaderas. Y no he dicho que la Biblia es inspirada porque dé algún consejo útil y evidente. Lo que he defendido es que todas las profecías bíblicas se han cumplido, al menos las que podemos corroborar. Y pese a ponerme un ejemplo fallido, porque su ejemplo no demuestra que lo que predicen no ocurrió, no hemos visto en este debate un verdadero ejemplo de profecía no cumplida. Cualquier persona con dos dedos de frente al menos se sorprenderá de que un libro prediga el futuro en múltiples ocasiones sin equivocarse una vez. Y encima, Aristarcus no ha sabido dar una alternativa a por qué en la Biblia hay un montón de profecías cumplidas. Para mí, está claro que Dios es la explicación más coherente a las profecías. También he defendido que la Biblia tiene un montón de afirmaciones científicas correctas y muy adelantadas a su tiempo, y que no falla nunca en este tipo de afirmaciones. Y a mi juicio, Aristarcus no ha dado un ejemplo real de inexactitud científica. ¿Cómo explicamos esto? Como no se ha presentado ninguna alternativa a la inspiración divina, Dios sigue siendo lo más viable. Por último, he defendido que absolutamente todos los consejos bíblicos que son aplicables para las personas de hoy son beneficiosos, y no se ha presentado un consejo de este tipo que no sea beneficioso. ¿De verdad nos sorprende que el 100% de profecías, el 100% de afirmaciones científicas y el 100% de consejos sean exactos? Creo que solo para quienes están predispuestos a no creer, estas tres pruebas no son suficientemente claras. Para este tipo de personas, ningún tipo de prueba será suficiente. Como escribió un profesor de la Universidad de Oxford, nada se gana con responder a las objeciones mientras persista la idea preconcebida de que no pueden haber profecías sobrenaturales. Pero como confío que tú eres una persona lógica y que sigue la verdad allá donde lleve, creo que estarás de acuerdo en que este debate ha demostrado que la Biblia proviene de Dios. Ahora me gustaría responder a algunos comentarios que se han dejado en los vídeos del debate. Estos son los más interesantes. ¿Conoces a Bart Ehrman? Me gustó que todo fuera ordenado, aunque los argumentos de Ed me parecen los ya vistos 1.000.000 de veces, nada nuevo a refutar. Falacia ad lapidem. ¿Sabes? Me hago una pregunta para Ed. Según su Dios es tan perfecto, tan bueno y de más mariconada, yo le pregunto por qué su Dios no puede salvarlo de morir o de lastimarse. Mi Dios sí puede salvarme de morir o de lastimarme, otra cosa es que tenga un propósito mayor para no hacerlo. Pero tu afirmación es falsa, pues sí tiene el poder para hacerlo. La argumentación de Ed me parece deficiente, puesto que por un ejemplo que ha puesto hay varios ejemplos de la misma Biblia de lo contrario. Ballenas igual a peces es un error científico, defender la esclavitud no es un buen consejo, por lo que no es 100% fiable y por lo tanto su razonamiento cae de base. Se me ocurren dos partes de la Biblia donde se podría entender que las ballenas son peces. Como en otro comentario más adelante se apela al segundo, me centraré en el de Jonás y la ballena. La Biblia no dice en ningún momento que el gran pez que se tragó a Jonás fuera una ballena. ¿Hay algún pez que tenga suficiente tamaño para tragarse a un humano? Sí, por ejemplo el tiburón ballena. Lo segundo que dice es que la Biblia defiende la esclavitud.
De nuevo, esto no es un consejo aplicable para hoy en día, pero sobre todo, la esclavitud de la que habla la Biblia es muy diferente al concepto que tenemos hoy en día de esclavitud. Eric Riva tiene razón, de hecho todos los avances científicos que hay son debidos a la Biblia, modo ironía on, cámbialo por los murciélagos igual a pájaros y te quedas más tranquilo. Este es el típico caso de alguien que repite lo que ha leído en alguna página anticristiana sin pararse a pensar en lo que pone. El primer punto es que la clasificación actual de los seres vivos no implica que otras formas de clasificación sean erróneas. El hecho es que los científicos clasifican a los seres vivos por un sistema inventado hace apenas unos 300 años. Moisés escribió las leyes sobre animales limpios e inmundos hace más de 3000 años. El capítulo 11 de Levítico, por ejemplo, enumera las criaturas por la forma en que se mueven. Primero animales de 4 patas, luego animales nadadores, luego animales con alas y finalmente animales que se arrastran. ¿Hay algo malo en este esquema de clasificación? No, solo es una forma diferente de hacerlo. De hecho, muchas veces no seguimos la forma científica moderna de clasificar plantas y animales. Si vas a la tienda de comestibles, encontrarás tomates en la sección de vegetales, pero científicamente hablando, un tomate es una fruta. ¿Deberíamos saltar arriba y abajo y quejarnos al gerente de producción de que los tomates están en el lugar equivocado? No, porque tendemos a usar los tomates de manera muy diferente a las manzanas y las naranjas. Por otro lado, aunque la mayoría de las Biblias usan la palabra pájaro o ave en Levítico 11:13, esta no es la mejor traducción. En el idioma original, Moisés usa la palabra oup, o como se diga, que significa una criatura alada. Así que, sencillamente, Moisés clasifica a los murciélagos dentro de las criaturas con alas, cosa que es científicamente exacto. La Biblia no es tan descabellada después de todo. O sea que Dios no se supo explicar bien. Loder, pues menuda chapuza de Dios, si yo tengo que adorar a alguien, lo mínimo que le pido es que sea claro. Mi Dios se supo explicar perfectamente. Ahora, si crees que puedes entender un libro, sea la Biblia o cualquier otro, sin prestarle la más mínima atención, entonces el problema lo tienes tú. Sinceramente, me parece que cuando tienes que justificar algo tanto, muy claro no estaba, y cuando hay tantas interpretaciones y Biblias distintas, católicos, mormones, protestantes, calvinistas, y religiones abrahámicas, cristianos, judíos, musulmanes, y es que no se supo explicar muy bien, ¿no crees? De nuevo, que alguien malinterprete un texto no quiere decir que el propio texto no sea claro. Las pruebas de que la Tierra es esférica son claras y los terraplanistas las malinterpretan. ¿Es eso un error del planeta o de quienes lo distorsionan? Excelente debate. En cuanto a los argumentos de Ed, veo que tiene un problema en común, la falacia del francotirador, la cual es especial marcable en los supuestos exactitud científica y consejos de vida. Es extraño que no haya dicho que la Biblia menciona que las ballenas son peces, los insectos son reptiles en miniatura, y que si un niño se porta mal hay que lapidarlo hasta la muerte. La primera parte es una afirmación gratuita. Si quieres ir por esta línea, al menos pon algún ejemplo. Luego dice que los insectos son reptiles en miniatura. No he encontrado nada en la Biblia que siquiera dé a entender algo parecido, pero ese es el problema de estas acusaciones gratuitas. Como no ponen las referencias, no sé a qué se refiere. Por último, dice que no he hablado de lapidar a un niño por portarse mal. Primero, no he mencionado nada de eso porque no tiene absolutamente nada que ver con el debate. Y segundo, eso está mal interpretado. Para empezar, este pasaje no habla de niños pequeños, y tampoco habla de un simple portarse mal, sino de una rebelión deliberada. Eso sin mencionar que esta ley era aplicable al antiguo Israel, no a nosotros. Y de nuevo, una ley no es un consejo. No hay falacia del hombre de paja aquí. Lo de las ballenas queda implícito en el diluvio, ya que dice que los peces no subirán al arca, mencionando después a todos los animales acuáticos. Lo de las lapidaciones, ya no recuerdo el pasaje concreto, si lo encuentro te lo paso. Bien, este es el mismo usuario que especifica lo de las ballenas y los peces. Dice que esto se dice de modo implícito en el diluvio. Pero no he encontrado esa referencia que menciona por ningún sitio. De nuevo, lo que tiene en la cabeza es un hombre de paja de lo que cree que pone en la Biblia, no de lo que ella misma dice. Los argumentos que da Ed son totalmente falaces. Las supuestas profecías fueron escritas después de que sucedieron los hechos. Las exactitudes científicas no son tales. Claro que hoy sabemos que el universo tuvo un principio, pero en la Biblia se afirma que dicho principio fue cuando Dios lo creó. Hoy sabemos que el universo surgió de forma natural, no fue creado por nadie. Los planetas no cuelgan del universo, viajan a través de él a grandes velocidades debido a la expansión que sufre el universo. Y los consejos son tan generales y obvios que obviamente aplicarán siempre. No necesitamos a un Dios para que nos diga semejantes nimiedades. Gracias por este gran ejercicio. Espero con ansia la segunda parte. Sé que vas a destruir implacablemente sus supuestos argumentos y Ed intentará sin éxito rebatir tus concluyentes argumentos. También espero con ansias tu video sobre conspiranoicos. Saludos y buenas tardes aquí en México, noches en ese gran país hermano, España. Primero dice que las profecías fueron escritas después de los hechos. Es curioso que en este vídeo hemos hablado de 3 ejemplos y hemos demostrado que los 3 fueron escritos antes que los hechos. Eso sin contar con las profecías que se están cumpliendo hoy. Según él, para explicar las profecías actuales y ya que la Biblia se escribió después de las profecías, ¿la Biblia aún no se ha escrito? Y recordemos que no ha puesto un solo ejemplo de profecía que se escribió a posteriori. Luego dice que el universo surgió de forma natural y que no lo creó nadie.
Es increíble que, con la edad que tiene este sujeto, si es el de la foto, no sepa distinguir entre mecanismo y agencia. En términos filosóficos, comete un error de categoría muy elemental cuando argumenta que, debido a que entendemos un mecanismo que explica un fenómeno particular, no existe un agente que haya diseñado el mecanismo. Sirva el siguiente ejemplo. Tomemos un coche Ford. Es concebible que alguien en una parte remota del mundo, que está viendo uno por primera vez y que no sabe nada de ingeniería moderna, podría imaginar que hay un dios, el señor Ford, dentro del motor que lo hace funcionar. Además, podría imaginar que, cuando el motor funciona con suavidad, es porque el señor Ford dentro del motor está contento, y cuando el motor está apagado es porque el señor Ford está enfadado. Por supuesto, si posteriormente estudiara ingeniería y despedazara el motor, descubriría que no hay ningún señor Ford dentro. Tampoco necesitaría mucha inteligencia para él ver que no necesitaba presentar al señor Ford como una explicación de su funcionamiento. Su comprensión de los principios impersonales de la combustión interna sería suficiente para explicar cómo funciona el motor. Hasta aquí todo bien. Pero si luego decidiera que su comprensión de los principios de cómo funciona el motor hace imposible creer en la existencia de un señor Ford que diseñó el motor en primer lugar, esto sería evidentemente falso. En terminología filosófica estaría cometiendo un error de categoría. Si nunca hubiera habido un señor Ford para diseñar los mecanismos, ningún coche Ford existiría. De la misma manera, entender el proceso natural por el que existió el universo no descarta la necesidad de alguien para crear ese proceso. Luego dice que los planetas no cuelgan. Por favor, que alguien le explique lo que es el lenguaje poético. Y dice que los consejos son tan generales y obvios que aplicarán siempre. Algunos consejos son generales y obvios, otros no. Pero independientemente de esto, el caso es que estos consejos son obvios para la mayoría de la gente hoy en día, no cuando se escribieron. Además, la mayoría de la gente no los pone en práctica, así que o no son tan evidentes o los seres humanos somos la especie más inútil del planeta. A la vista de algunos comentarios empiezo a pensar que es lo segundo. Entonces, ¿de dónde sale una inseminación si en esos tiempos no existían medios probables para hacer una? Según lo que me han explicado en la biología de la universidad, se necesitan 23 pares de cromosomas para formar un individuo. No creo que sea posible hacer un individuo sin una penetración o introducir algo. ¿Por qué las sociedades no necesitan una deidad para llegar al 1.000.000 de habitantes? Ed argumenta lo mismo de siempre. Para empezar, no entiendo casi nada de lo que dice. ¿Dónde habla la Biblia de inseminación artificial? De nuevo, acusaciones gratuitas. Cuando Dios crea algo en su infinita sabiduría, sabe cómo se va a comportar ese algo, por lo tanto no puede sentir pesar, es decir, no puede decepcionarse de ese algo porque sabe perfectamente cómo va a proceder desde antes de crearlo. Por lo tanto no es omnisciente, por lo tanto no tiene ese atributo de Dios, por lo cual no existe. Veamos, según tu razonamiento, el hecho de saber algo implica que no nos va a doler. Así, cuando a tu hijo le diagnostican una enfermedad terminal y sabes que morirá, no te duele cuando sucede porque ya lo sabías. ¿Lo he entendido bien? Intento 5837-296-5918. Ed sigue sin entender el debate sobre el uso de día en la Biblia. Seguimos buscando soluciones. Cambia a Ed por Miss Fang en este comentario y habrá estado en el clavo. Además, los consejos que pone Ed ya habían sido propuestos 6 siglos antes por el budismo, por lo menos algunos de ellos. Veamos, el budismo data sobre el siglo V a.C. y la ley mosaica del 16 a.C. Creo que te has hecho un pequeño lío con las fechas. Impresionante. No debe ser eficiente, sino que debe cumplir su propósito. Si algo no es eficiente, ¿cómo va a cumplir su propósito? Que alguien me explique. Tranquilo, yo te lo explico. El problema está en tu falta de comprensión auditiva, porque no dije que no debía ser eficiente, sino que dije que no debía ser la forma más eficiente posible para cumplir su propósito. Hace tiempo que no leo la Biblia, pero hablando de exactitud científica, ¿no hay un pasaje donde Josué detiene el sol? Detiene el sol. El autor está usando el lenguaje fenomenológico, es decir, lenguaje en el que se describe lo que se ve desde un punto de vista geográfico, y lo que él percibe es el sol saliendo y el sol ocultándose, lo cual es verdad, aunque no sea científicamente preciso. Si tienes algún problema con esta expresión, espero que no uses lo mismo en tu día a día en expresiones como sale el sol o puesta de sol, que es exactamente el mismo lenguaje. Pese a que usamos esas expresiones, sabemos que no es el sol el que se mueve. Lo mismo sucede en este relato. Y hasta aquí este debate y análisis. Si tienes alguna duda, nos leemos en los comentarios.